Un príncipe mimado, criado entre lujos y caprichos, ordenaba ser servido hasta en lo más íntimo. Nadie se atrevía a cuestionarlo, hasta que la esclava fue contratada para bañar al príncipe mimado. Cuando sus manos temblorosas deslizaron las telas y lo desnudaron, quedó impactada con lo que descubrió. Un secreto oculto bajo su piel, tan perturbador y prohibido, que podía arruinar la corona y condenarla para siempre. Lo que ocurrió en ese baño no fue solo un encuentro, fue el inicio de una revelación que marcaría sus destinos. Antes de continuar, dime, ¿desde qué lugar del mundo me escuchas? El año era 1727. Bajo el sol abrasador de San Aurelio, una ciudad perdida en los confines del desierto andaluz, el aire ardía como un horno abierto, y cada piedra de sus murallas parecía respirar fuego. El calor se pegaba a la piel como una segunda capa, sofocando a ricos y pobres por igual, aunque en las calles estrechas y polvorientas del barrio de los desposeídos, el ardor era casi insoportable. El olor de sudor humano se mezclaba con el de especias mal conservadas y agua estancada, y en cada esquina se escuchaban lamentos disfrazados de canciones. En medio de ese escenario nació la tensión de una historia que el reino entero intentaría silenciar. Nahía, una esclava joven de piel tostada por el sol y mirada demasiado firme para su condición, fue llevada hasta los altos muros del palacio real. No llevaba más que un vestido áspero, marcado por costuras rotas, pero sus manos fuertes y su andar sereno llamaron la atención de los guardias. Había sido escogida, entre decenas, para una labor que parecía simple, aunque en el fondo escondía un riesgo mortal: bañar al príncipe Darien, heredero mimado, temido y odiado en silencio por su propio pueblo. Darien había crecido entre lujos. Era arrogante, impaciente y cruel en los caprichos más mínimos, acostumbrado a que nadie lo mirara a los ojos y a que toda su voluntad se cumpliera sin demora. Los pasillos del palacio murmuraban que en su desnudez existía un secreto, algo que lo avergonzaba y lo hacía vulnerable, aunque nadie se atrevía a hablar en voz alta. Los rumores eran castigados con látigos y silencio. Cuando Nahía entró en la cámara de baños, la atmósfera era sofocante. Vapor espeso, mármoles ardientes, el aroma de aceites caros que intentaban disimular un hedor extraño. El príncipe, sentado en un banco de piedra, la miró con esa mezcla de desprecio y desafío que siempre lanzaba a los que estaban por debajo de él. ¿Sabes quién soy, esclava?, preguntó con voz lenta, como si cada palabra pesara sobre la sala. Lo sé, mi señor, respondió ella, bajando la vista, aunque sus pupilas vibraban con un brillo que no pasó desapercibido. Nahía avanzó, hundió sus manos en el agua tibia y comenzó el ritual. El silencio era tan denso que el sonido de cada gota cayendo sobre la piedra parecía un tambor. El príncipe cerró los ojos, confiado en su poder. Pero cuando la esclava deslizó con cuidado las telas que cubrían su cuerpo y lo dejó desnudo, el mundo pareció detenerse. Su mirada se congeló. Lo que descubrió ante ella no era solo carne, sino una verdad perturbadora que podía cambiar el destino de la dinastía. Un secreto escondido bajo piel y silencio. Un secreto que explicaba el carácter agrio, los gritos nocturnos y el encierro prolongado del príncipe en sus aposentos. El corazón de Nahía latió con violencia. Sus manos temblaron, pero supo que no podía mostrar miedo. Si reaccionaba, moría. Si callaba, quizá viviría. Sin embargo, lo que había visto no podría olvidarlo jamás. El calor del baño ya no provenía solo del fuego de las antorchas, sino de la tensión insoportable entre ellos dos. El príncipe abrió los ojos, la observó fijamente, y con una sonrisa extraña murmuró: «Ahora lo sabes». Y en ese instante, la esclava entendió que su vida había cambiado para siempre. El vapor del baño se espesaba como si quisiera ocultar aquello que solo Nahía había visto. Su respiración se entrecortó, no por el calor sofocante, sino por la imagen que ahora ardía en su memoria. El cuerpo del príncipe Darien no era el de un heredero intocable y perfecto, como las canciones del pueblo pretendían hacer creer. Bajo su piel dorada por los aceites,
se revelaba una marca profunda, una deformidad oculta desde su nacimiento que parecía dividirlo entre lo humano y lo maldito. Era un estigma que ningún súbdito podía sospechar, porque derrumbaría la imagen de la sangre real, como sagrada e inviolable. Los rumores de insomnios, gritos en las noches y encierros prolongados cobraban sentido. Naya comprendió en un instante que el príncipe vivía preso de su propio secreto, encerrado tanto en su cuerpo como en su arrogancia, usando la crueldad como máscara. Aquella marca larga, irregular, como un rastro de fuego que atravesaba su costado, no solo era una cicatriz, sino una señal que las viejas leyendas del reino asociaban con maldiciones antiguas, con linajes que habían pactado con dioses prohibidos para conquistar tierras y tronos. El príncipe la observó en silencio. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, pero sus ojos, oscuros y cansados, revelaban algo que ningún gesto podía esconder. Miedo. Dime, esclava, ¿qué ves? Su voz era un desafío y una súplica disfrazada al mismo tiempo. Naya bajó la cabeza, no por sumisión, sino para ganar tiempo y contener su temblor. Veo a un príncipe, respondió en un hilo de voz, como ningún otro. Darien soltó una risa breve, amarga, que rebotó en las paredes de mármol como un eco incómodo. Mientes mal, pero mientes para sobrevivir. Eso ya te hace diferente de los demás. Ella siguió lavando su piel con cuidado, consciente de que cada caricia del agua podía sellar su destino. El contacto era íntimo, inevitable, y en ese roce forzado nació una tensión extraña, un puente entre el miedo y la curiosidad. El príncipe parecía relajarse bajo sus manos, como si por primera vez en años alguien lo tocara sin repulsión ni asco, pero el aire estaba cargado de peligro. Los guardias del palacio, apostados fuera, vigilaban con oídos atentos. Si Naya gritaba, si intentaba escapar, si siquiera murmuraba algo indebido, moriría allí mismo. Y aún así, el verdadero riesgo no venía de las lanzas detrás de la puerta, sino del secreto que ahora ardía en su pecho. El agua corría como un río tibio sobre las piedras, mezclándose con el aroma penetrante del aceite de almendra. Nahia sentía cada latido del príncipe bajo la yema de sus dedos, como si aquella marca grabada en su costado palpitara con vida propia. Y, aunque intentaba no mirarla, la sensación de estar frente a un misterio más grande que su propia existencia la arrastraba. Darien se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo oler el vino en su aliento. Si algún día pronuncias lo que has visto, susurró, juro por la corona que te arrancaré la lengua con mis propias manos. El corazón de Nahia golpeó como un tambor de guerra, pero sus labios permanecieron sellados. En su silencio había algo más que miedo. Había una chispa de desafío. El príncipe lo notó, y aunque quiso odiarla por ello, en el fondo sintió un alivio que no comprendía. Por primera vez, alguien conocía su secreto, y no había huido. El calor del baño se volvió insoportable. Nahia retiró las manos, inclinó la cabeza y susurró, «Mi señor, el agua se enfría». Él asintió lentamente, como si en esa simple frase hubiese encontrado una promesa. Y cuando salió del baño, envuelto en telas de seda, los ojos del príncipe la siguieron con una intensidad peligrosa. Nahia supo que no era libre. A partir de ese momento, era parte de un secreto tan poderoso como frágil, y ese secreto, tarde o temprano, exigiría un precio. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de piedra hasta el rincón oscuro que servía como su celda, no pudo evitar pensar en la cicatriz ardiente, en la amenaza de muerte, y en la extraña vulnerabilidad que había visto en los ojos del príncipe. Y en su interior, contra toda lógica, una sensación nueva empezaba a crecer, la certeza de que su vida ya no le pertenecía, y que el destino del reino entero podría estar sellado por lo que había presenciado entre vapores y silencio. Cuando cerró los ojos, escuchó un sonido en la oscuridad, pasos que se detenían frente a su puerta. Una voz grave, desconocida, murmuró apenas audible, «Ya sabes demasiado», y el miedo volvió a golpearle el pecho. El corredor estaba en penumbras, las antorchas, consumidas por el viento caliente que se colaba desde los ventanales,
chisporroteaban con una luz débil, y el calor, lejos de disiparse con la caída de la noche, se intensificaba como si el desierto quisiera recordarle a todos que no existía descanso en San Aurelio. Nahía, apoyada contra la puerta de madera carcomida que servía de límite a su celda, sentía el corazón como un tambor, golpeando en cada costilla. La voz que había escuchado era grave, profunda, cargada de amenaza. No era la del príncipe Darien, esa la conocía bien, arrogante, llena de un veneno distinto. Esta voz tenía otro tono, más frío, como el filo de un cuchillo en plena oscuridad. «Sal de ahí», susurró de nuevo. Apenas un murmullo que se filtró por la rendija de la puerta. Nahía dudó. Sus manos sudaban, pero no se movió. Permaneció inmóvil, con la respiración contenida, esperando que el extraño se marchara. Sin embargo, la madera crujió. Alguien había apoyado el peso de su cuerpo contra la puerta. «No te escondas, esclava». La voz se volvió más nítida, Miriam. «Yo también sé lo que has visto». Sus rodillas temblaron. ¿Cómo podía aquel desconocido hablar con tanta certeza? Solo ella y Darien habían estado en el baño. ¿O acaso las sombras del palacio tenían más ojos de los que imaginaba? La puerta se entreabrió sin aviso, dejando escapar un quejido largo, y un hombre alto, cubierto con una capa oscura pese al calor asfixiante, apareció en el umbral. Su rostro estaba parcialmente oculto por la tela, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. No era un guardia cualquiera. Su porte era firme, su andar calculado, y había en su voz un aire de autoridad. «No temas», dijo, avanzando un paso. «Si quisiera tu muerte, ya estarías tendida en el suelo». Nahía lo observó en silencio, tratando de ocultar el temblor en sus manos. El hombre cerró la puerta tras de sí, sumiéndolos en una penumbra aún más densa. «Me llamo Israel», continuó, alzando apenas la capucha para dejar ver una cicatriz que atravesaba su mandíbula. «Soy consejero del rey y enemigo del hijo que tanto proteges». La esclava frunció el ceño, sorprendida. «Yo no protejo a nadie», murmuró, con la voz baja pero firme. Israel sonrió de lado, como si hubiese estado esperando esa respuesta. «Claro que sí. Has visto lo que ocultan, y sin embargo callaste. Crees que fue por miedo, pero yo sé que fue por algo más. Porque al mirarlo viste algo que nadie en este palacio se atreve a aceptar. Debilidad». Las palabras la atravesaron como una daga. Tenía razón, aunque ella no lo quisiera admitir. En esos segundos en el baño, entre vapor y silencio, había visto más humanidad en Darien que en todos los rostros endurecidos del palacio. Israel se acercó hasta quedar a apenas un palmo de ella. «El príncipe es un peligro para el reino. La marca que viste no es solo una cicatriz, es la prueba de un linaje maldito, de un pacto que su sangre arrastra desde hace generaciones. Si este secreto se revela, los clanes rivales usarán el rumor para desangrar a San Aurelio. Y si permanece oculto, él mismo nos llevará a la ruina». Nahía lo escuchaba, pero su mente giraba con velocidad. Era verdad lo que decía. ¿Era aquella marca algo más que carne herida? ¿Y qué lugar ocupaba ella en ese juego? Israel bajó la voz hasta convertirla en un susurro que rozó su oído. «Necesito que seas mis ojos cerca de él. Eres la única que lo toca, la única que lo ve desnudo, la única que puede acercarse sin despertar sospechas. Si me ayudas, no solo salvarás tu vida, salvarás a este reino». El calor en la celda era insoportable, y sin embargo, Nahía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su respiración era pesada, sus labios secos. Miró a Israel a los ojos, y por un instante, creyó ver algo más que ambición, una furia contenida, como la de alguien que llevaba años esperando venganza. «¿Y si me niego?», preguntó con voz temblorosa. Israel se inclinó aún más, hasta que el aliento ardiente chocó contra su mejilla. «Entonces el príncipe descubrirá que ya no eres la única que conoce su secreto, y cuando eso ocurra, no tendrás dónde esconderte». Dicho esto, abrió la puerta de un empujón, y desapareció en el pasillo, dejando tras de sí un silencio sofocante y el olor metálico de su presencia.
Nahía cayó de rodillas sobre el suelo frío de piedra. Su corazón palpitaba con fuerza, atrapada entre dos fuegos, la furia del príncipe y la intriga del consejero. Sabía que, en cualquiera de los dos caminos, el precio sería demasiado alto. Y aún así, en el fondo de su pecho, una certeza la desgarraba. La mirada de Darien en el baño no la perseguía por temor, sino por una extraña compasión que no entendía. Cuando la esclava intentó cerrar los ojos, una sola pregunta la quemó por dentro. ¿De quién debía cuidarse más? ¿Del príncipe marcado o de la sombra que lo acechaba? La madrugada en San Aurelio no traía frescura. El calor era eterno, como una maldición que se adhería a los huesos de todos los que respiraban en aquel reino árido. El sol aún no asomaba por las murallas, pero los pasillos del palacio hervían de actividad. Criados que corrían con cántaros, soldados que afilaban lanzas, cortesanos que murmuraban con lengua envenenada. El aire estaba cargado de aceite quemado, sudor y perfumes demasiado fuertes, como si el palacio intentara cubrir con aromas su propia podredumbre. Nahía caminaba tras los guardias que la conducían hacia las termas privadas del príncipe. Su mente todavía vibraba con las palabras de Israel. Sus ojos habían sido testigos de la marca prohibida, y ahora su silencio era un arma en manos de dos hombres poderosos. El consejero quería convertirla en espía, el príncipe en guardiana de su secreto, y ella, atrapada en medio, sabía que cualquiera de sus decisiones podía arrastrarla a la muerte. Cuando entró en el salón de mármol donde esperaba Darien, el aire estaba denso por el vapor, y el resplandor de las antorchas bailaba sobre las paredes como si fueran lenguas de fuego. El príncipe estaba de pie frente a un espejo de bronce bruñido, cubierto apenas con una túnica ligera. Su reflejo mostraba un rostro joven, atractivo en la superficie, pero endurecido por el orgullo y la ira contenida. «Llegas tarde», dijo sin mirarla, acariciando con los dedos el borde del espejo. «Los guardias me hicieron esperar». «Mi señor», respondió ella con calma, aunque sabía que cualquier excusa podía ser interpretada como insolencia. Darien giró apenas el rostro, dejando que sus ojos la atravesaran con esa mezcla de desprecio y curiosidad que tanto lo caracterizaba. Sin decir más, dejó caer la túnica y se adentró en la piscina de mármol, donde el agua caliente burbujeaba con el aroma de hierbas y pétalos. «Acércate». Nahía obedeció. Se inclinó sobre él, empapando sus manos en el agua y deslizando las telas ásperas sobre su piel. El silencio entre ambos era pesado, interrumpido solo por el murmullo del agua. Pero esta vez, Darien no cerró los ojos como la primera vez. La miraba fijo, como si quisiera arrancarle un secreto. «Tus manos tiemblan menos hoy», murmuró. Ella contuvo la respiración. «Me esfuerzo en servirle bien, mi señor». «No, esclava», replicó él, inclinándose hacia ella. «No es esfuerzo, es decisión. Has visto lo que nadie debía ver, y sin embargo, sigues aquí. ¿Por qué?» El corazón de Nahía golpeaba en su pecho. Recordó la voz de Israel, su amenaza, la conspiración que ya la rodeaba. Cayó durante un instante largo, lo suficiente para que el príncipe se inclinara aún más, con el agua goteando desde su cabello oscuro hasta su cuello. «Porque lo que vi no me pertenece», dijo finalmente, con un hilo de voz. Darien la observó, sorprendido por la respuesta. Sus labios esbozaron una sonrisa amarga, pero en sus ojos apareció una chispa distinta, como si hubiese escuchado una verdad que nunca antes alguien había osado pronunciar. «Todos los demás me miran como si fuera un dios o un monstruo», susurró. «Tú me miras como si fuera humano». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso que los dos comprendieron. Por un instante, el baño dejó de ser un lugar de sumisión y se convirtió en un espacio íntimo, secreto, en el que las máscaras se resquebrajaban. Nahía, contra toda lógica, sintió un temblor distinto al del miedo, un temblor que nacía de la cercanía, del roce de sus dedos sobre aquella piel marcada, del reconocimiento de una vulnerabilidad compartida. Pero el momento se quebró de pronto. La puerta del baño se abrió con brusquedad, y un guardia entró con el rostro desencajado. «Mi príncipe», anunció.
El consejero Israel solicita vuestra presencia inmediata en la sala del trono. Dice que se trata de un asunto urgente. Darien apretó la mandíbula, el agua chorreando desde su torso hasta las losas ardientes del suelo. Israel, siempre Israel, murmuró con veneno en la voz. Se levantó, cubriéndose de nuevo con una túnica, y antes de marcharse lanzó a Nahía una mirada intensa. No olvides, esclava, lo que viste me pertenece, y si alguien osa usarlo contra mí, sabré de dónde vino la traición. Cuando la puerta se cerró tras él, Nahía quedó sola en medio del vapor. El eco de sus palabras retumbaba en su pecho, pero en su mente había algo aún más peligroso. La certeza de que Israel y el príncipe no solo eran enemigos, sino piezas de un juego de poder, en el que ella se había convertido en la ficha más vulnerable. Y lo peor de todo es que, por primera vez, sintió que no quería elegir un bando, porque en el rostro marcado de Darien había visto un reflejo de sí misma, ambos prisioneros de un destino que no habían escogido. Esa noche, mientras la luna ardía sobre los muros de San Aurelio, Nahía comprendió que los verdaderos enemigos no se encontraban en la oscuridad de los pasillos, sino en la guerra que se libraba en silencio dentro de su propio corazón. El amanecer de San Aurelio era una condena. El sol emergía entre dunas y murallas como una lanza ardiente, y su calor se extendía sin compasión, recubriendo el reino de un manto sofocante. Las piedras del palacio ya quemaban bajo los pies descalzos de los criados, y el aire estaba cargado de polvo y sudor. Ese día, la sala del trono se convirtió en un horno que mezclaba perfumes de incienso con el hedor de las intrigas. El rey Aldemar II, padre de Darien, estaba sentado en su trono de mármol negro, cubierto con ropajes pesados que no disimulaban el cansancio de su cuerpo. Sus ojos hundidos reflejaban años de guerra y de pactos sangrientos, y su respiración se acompañaba de un silbido ronco que evidenciaba enfermedad. A su derecha, como una sombra adherida al poder, estaba Israel, erguido, elegante pese al calor, con el rostro cubierto por la misma capa oscura que llevaba la noche anterior. Sus manos descansaban sobre un bastón de hierro, y en su boca latía la sonrisa de quien se sabe dueño del secreto de todos. Darien irrumpió en la sala con pasos firmes, la túnica aún húmeda por el baño, y los cortesanos murmuraron en voz baja, inclinando la cabeza. El aire estaba cargado de expectación. Nahía, escondida detrás de una columna, observaba desde las sombras, llevada allí por un instinto que aún no comprendía. Quería ver qué sucedía cuando Israel y el príncipe se enfrentaban bajo la mirada del rey. Israel fue el primero en hablar. Majestad, su voz era grave, vibrante. El pueblo murmura. La sequía ha arrasado las cosechas. Los clanes del norte rechazan pagar tributo, y las arcas del reino se vacían. Todo esto sucede mientras vuestro hijo, el heredero, se encierra en sus aposentos y huye de sus deberes. Darien dio un paso adelante, con los ojos brillantes de furia. Mientes, Israel. Su voz tronó en la sala como un látigo que tima. Yo no huyo. Mi deber es más grande de lo que tú jamás entenderías. El consejero inclinó apenas la cabeza, como si hubiese estado esperando esa reacción. ¿Más grande?, replicó con ironía. ¿O más vergonzoso? El silencio cayó sobre los presentes como un manto pesado. Los cortesanos bajaron la mirada, temiendo lo que estaba por salir de esos labios venenosos. Nahía contuvo la respiración en su escondite. Israel hablaba con insinuaciones peligrosas, tan cercanas a la verdad que cada palabra parecía un cuchillo. El rey levantó una mano temblorosa. «Basta», murmuró. «Israel, Darien, no manchéis esta sala con disputas». Pero el príncipe no retrocedió. Avanzó hasta quedar frente al consejero, su sombra alargándose sobre el mármol. «Si tanto dudas de mí, Israel, mírame a los ojos y dime qué sabes». Los dos se enfrentaron como bestias que se reconocen en el mismo campo de batalla. Israel sostuvo la mirada con una calma que heló a Nahía desde la distancia. «Sé más de lo que crees, joven príncipe, y sé que tus secretos no pueden ocultarse para siempre». Darien lo empujó con violencia y el bastón de Israel resonó al chocar contra el suelo.
Los guardias dieron un paso al frente, listos para intervenir, pero el rey alzó de nuevo la mano, jadeante. «¡Deteneos!», gritó con la poca fuerza que le quedaba. El silencio regresó, aunque cargado de tensión. Israel, inmóvil, dejó que una sonrisa ladeada se dibujara en su rostro. «Un día, Majestad, deberéis elegir entre el hijo que os avergüenza o el reino que os necesita». Darien, rojo de ira, abandonó la sala sin pedir permiso, los pliegues de su túnica arrastrándose por el mármol. Su mirada buscó por un instante la sombra de Nagia en la columna, y aunque no la llamó, ella supo que debía seguirlo. Había un fuego en sus ojos que anunciaba tormenta. En los corredores del palacio, cuando los guardias se dispersaron, el príncipe se giró de repente y atrapó la muñeca de Nagia, sorprendiéndola en su escondite. Sus dedos ardían como hierro caliente. «¿Qué has escuchado?», exigió, su respiración alterada. «Todo», susurró ella, incapaz de sostenerle la mirada. Darien apretó la mandíbula, liberándola de golpe. Caminó unos pasos y se detuvo, apoyando una mano contra la pared como si necesitara sostenerse. «Israel quiere destruirme. Usará mi secreto para arrancarme la corona antes de que la reclame». Se giró hacia ella y su expresión cambió de furia a algo más oscuro, más íntimo. «Y tú eres la única que puede condenarme o salvarme». Nagia tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. La proximidad del príncipe era sofocante, como el calor del desierto en pleno mediodía. El eco de los pasos de los cortesanos aún resonaba en los pasillos, pero allí, entre ambos, el silencio tenía la fuerza de un juramento. Darien alzó la mano, rozando con los dedos el borde de su rostro, un gesto inesperado, casi humano, antes de retirarse con brusquedad. «No me falles, Nagia, porque si lo haces, no vivirás para arrepentirte». Ella quedó sola en el pasillo, con el corazón desbocado, atrapada entre el miedo y una extraña lealtad que comenzaba a crecer en lo más profundo de su ser. Y en lo alto de la sala del trono, oculto entre cortinas y sombras, Israel observaba todo con una sonrisa helada. La partida acababa de comenzar, y la esclava era la pieza más peligrosa del tablero. La noche en San Aurelio era un espejismo cruel. El cielo se teñía de un azul profundo, y las estrellas brillaban con un fulgor cegador, pero el aire seguía cargado de fuego, como si el sol nunca se hubiese escondido. El desierto expulsaba su calor desde la arena, y las murallas del palacio parecían latir, sudando bajo el peso de la noche interminable. En los patios internos, las fuentes apenas traían alivio. Su agua tibia olía a hierro y piedra. Nagia caminaba en silencio por los pasillos, siguiendo la orden de llevar una jarra de vino especiado a los aposentos del príncipe. Los guardias la dejaron pasar con una indiferencia que solo se reservaba para los esclavos, aunque sus ojos la recorrieron con la desconfianza de quienes sabían que en el palacio ningún movimiento era inocente. Al entrar, encontró a Darien solo, sin sirvientes ni consejeros, sentado junto a una ventana abierta que daba a los jardines reales. La túnica blanca caía desordenada sobre sus hombros, dejando al descubierto parte de la marca que atravesaba su costado. No la ocultaba esta vez. La dejaba respirar bajo la luz de la luna como si quisiera desafiar a quien osara mirarla. Sobre la mesa, las velas se consumían lentamente, derramando cera ardiente en charcos que parecían lágrimas. El príncipe no se volvió al escucharla. Su voz surgió baja, grave, casi cansada. «Dime, Nagia, ¿alguna vez has sentido que tu propia piel es una prisión?». Ella permaneció de pie, sorprendida por la pregunta. Dejó la jarra sobre la mesa y lo observó, reconociendo en sus palabras algo que trascendía la arrogancia habitual. Sí, respondió al cabo de unos segundos, 100 centos cada día. Darien giró el rostro hacia ella, intrigado por la sinceridad de su respuesta. Sus ojos, oscuros y tensos, buscaron los de ella como si quisiera encontrar un reflejo. «Eres esclava, yo soy príncipe, y, sin embargo, estamos igual de encadenados», murmuró, casi para sí mismo. Nagia lo observó con cautela, intentando descifrar si aquello era una trampa, un juego de manipulación.
Pero en su tono no había burla. Había un cansancio profundo, como el de un hombre que cargaba un peso que lo superaba. El príncipe se levantó y se acercó lentamente, con pasos silenciosos. Cuando estuvo frente a ella, tomó su mano y la guió hasta su costado, obligándola a tocar la cicatriz ardiente. La piel estaba caliente, casi febril, y bajo sus dedos, Nagia sintió el temblor de su respiración. «Esto», susurró Darien, «no es solo una marca, es el recuerdo de un pacto que no elegí. Mi linaje está maldito, y los dioses que ayudaron a mi abuelo a conquistar estas tierras exigieron un precio, que uno de cada generación llevara la señal de la corrupción en su cuerpo. Yo soy ese precio». Nagia abrió los labios, pero no encontró palabras. El silencio entre ambos era espeso, cargado de un secreto que podía arrasar con la corona si llegaba a oídos equivocados. «Israel lo sabe», continuó el príncipe, bajando la voz. «Lleva años esperando el momento de usarlo contra mí. Y ahora, te tiene a ti». La esclava retiró la mano con suavidad, pero su mirada permaneció fija en la de él. «Yo no soy de Israel», dijo firme, «pero tampoco soy tuya». Darien parpadeó, sorprendido. Nadie, jamás, le había hablado de esa manera. El silencio se prolongó hasta que el príncipe sonrió con un gesto extraño. Mitad dolor, mitad fascinación. «Eres la primera que se atreve a decírmelo». Se alejó un paso, exhalando un suspiro que parecía quemarle los pulmones. Luego, con un movimiento brusco, arrojó una copa contra la pared. El cristal se hizo añicos, y el sonido resonó como un trueno en la habitación. «El trono me asfixia», rugió. «Mi padre está muriendo. Los consejeros conspiran. Israel me persigue. Y tú eres la única que ha visto mi verdad». La respiración de Nagia se aceleró. Podía sentir la tensión en cada fibra de su cuerpo, pero también algo más, una compasión peligrosa, una cercanía que desbordaba los límites de esclava y amo. Se acercó un paso, apenas un gesto, y susurró: «No estás solo». Darien la miró como si esas 3 palabras hubiesen sido un golpe en el pecho. El orgullo, la ira y el miedo se mezclaron en su rostro, y por un instante sus ojos parecieron brillar con algo distinto, algo vulnerable. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el corredor. Gritos de soldados, pasos apresurados, y luego la voz helada de Israel que retumbó al otro lado de la puerta. «Abrid en nombre del rey». Darien se tensó, los músculos rígidos como piedra. «Ha llegado más rápido de lo que pensaba», murmuró con rabia contenida. Nagia lo miró, el corazón en la garganta. En un solo instante, entendió que lo que sucediera en esa noche decidiría si sobrevivían, o si el secreto del príncipe ardía en la sala del trono al amanecer. La puerta comenzó a ceder bajo los golpes. El golpe en la puerta retumbó como un cañonazo en la penumbra de los aposentos. El eco rebotó por las paredes de piedra, y los ventanales abiertos dejaron entrar un viento ardiente cargado de arena, que agitó las cortinas como si fueran llamas vivas. Nagia sintió que el corazón se le detenía. El calor sofocante parecía más denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto fuego. Darien apretó los dientes, con el rostro desencajado por la rabia. Su túnica blanca colgaba de sus hombros. La marca en su costado brillaba bajo la luz de la luna, y por primera vez no parecía un príncipe arrogante, sino un animal acorralado. «En nombre del rey, abrid», rugió la voz de Israel, tan grave y cortante que atravesó la madera como una espada. Los guardias empujaban la puerta con violencia. Los goznes crujían. Los cerrojos gemían bajo la presión. Nagia retrocedió un paso, instintivamente, pero el brazo de Darien la detuvo. Su agarre fue fuerte, desesperado. «No digas nada», murmuró él, con los ojos fijos en los suyos. «Pase lo que pase, no abras la boca». Nagia asintió sin comprender del todo, y antes de que pudiera formular palabra, la puerta cedió con un estallido. La madera se astilló, y el aire sofocante del pasillo invadió la habitación. Israel entró con paso seguro, su capa oscura arrastrándose como sombra viva. Detrás de él, 4 guardias con lanzas en alto llenaron el cuarto.
La tensión era insoportable. El sudor corría por la frente de Nahía, y la mezcla de incienso, arena y hierro quemado la mareaba. Israel se detuvo en el centro, clavando sus ojos como dagas en el príncipe. Majestad, dijo con voz grave, aunque el rey no estaba presente. Dial. Vuestro hijo viola la disciplina del palacio. Mientras el pueblo clama agua y pan, él se encierra aquí, con su esclava. El murmullo de los guardias fue inmediato, como un rumor venenoso que llenó el aire. Nahía se heló. Aquella acusación no era solo indecorosa, era mortal. Bastaba para que el príncipe fuera señalado de indignidad y debilidad. Darien dio un paso adelante, con la respiración pesada. Mientes, Israel. Como siempre. El consejero sonrió apenas, con esa calma cruel que tanto lo caracterizaba. Miento, susurró. Entonces no te importará mostrarles la verdad. Se volvió hacia Nahía, con una lentitud calculada. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en las manos húmedas por el vino derramado, y la piel aún perlada de sudor por el calor. Tú, esclava, dijo. Y el silencio se volvió insoportable. Sento Serol. ¿Qué viste aquí dentro? El alma de Nahía se congeló. El príncipe la observaba con una mezcla de furia y súplica. Israel la miraba como quien espera a un testigo en un juicio mortal. Su respuesta decidiría no solo su destino, sino el de todo el reino. El calor le quemaba la garganta, la arena que entraba por la ventana se pegaba a sus labios, y las antorchas hacían que el aire pareciera arder. Respiró hondo, y entonces habló. Vi. Sus palabras salieron bajas, pero firmes. Vi a un príncipe. Solo eso. El silencio se extendió, tan denso como el vapor de un baño. Los guardias intercambiaron miradas. Israel entornó los ojos, frustrado, y dio un paso hacia ella, tan cerca que pudo oler su aliento metálico, como hierro oxidado. ¿Un príncipe?, repitió. ¿Burlón? ¿Nada más? Nahía sostuvo su mirada, temblando por dentro, pero firme por fuera. Nada más. Darien soltó un suspiro imperceptible, apenas audible, y algo en su postura se relajó. Israel, en cambio, giró lentamente sobre sus talones, con la capa ondeando detrás de él. Su voz retumbó en el cuarto como un trueno contenido. Entonces que así quede registrado. El príncipe tiene esclavas que lo defienden mejor que su propia guardia. Los soldados dudaron, pero Israel los guió hacia la puerta con un ademán. Antes de salir, se volvió y clavó sus ojos en Nahía. Las mentiras tienen un precio, muchacha, y tarde o temprano alguien lo cobra, y se marchó, dejando tras de sí un silencio roto solo por el golpeteo de las lanzas en el suelo. Cuando la puerta se cerró, Darien se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de furia contenida. Arriesgaste tu vida por mí, dijo al fin. Sin mirarla, Nahía respiraba agitada, como si hubiese corrido bajo el sol del desierto. No lo hice por ti, respondió. Aunque sus palabras sonaron huecas incluso para ella, lo hice porque Israel no debía ganar esta noche. Darien bajó las manos, y en sus ojos brillaba algo imposible de ocultar. Gratitud. Una gratitud peligrosa, íntima, que podía transformarse en algo mucho más fuerte. El calor en la habitación era insoportable. El príncipe y la esclava se miraron, atrapados en un silencio que ardía más que el fuego. Nahía sabía que había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo testigo del secreto, ahora era cómplice. Y en algún rincón oscuro del palacio, Israel sonreía, porque incluso las mentiras más fuertes siempre dejan grietas, y él sabía cómo romperlas. El amanecer de San Aurelio traía consigo un resplandor rojo, como si el sol mismo emergiera sangrando sobre el desierto. Las murallas del palacio ardían con esa primera luz, y el calor se acumulaba desde temprano en los pasillos, sofocando a criados y cortesanos por igual. El aire olía a arena caliente, sudor y miedo, porque todos sabían que algo se gestaba en lo más alto del poder. Israel había comenzado a mover sus hilos. En la sala de consejo, a espaldas del príncipe, reunía a nobles y comerciantes, sembrando rumores con la precisión de un verdugo.
Decía que Darien desperdiciaba el oro en fiestas secretas, que escondía su cuerpo enfermo por vergüenza, que los dioses lo habían marcado como indigno. Cada palabra era un veneno que se expandía lentamente, y aunque aún nadie se atrevía a repetirlo en voz alta, las miradas de desconfianza ya recorrían los pasillos. Mientras tanto, Darien permanecía en sus aposentos, aislado como un animal herido. Nagia lo encontró allí, sentado en el borde de su lecho, con la túnica arrugada y los ojos hundidos en un cansancio que parecía de años. Frente a él, sobre una mesa de madera oscura, había pergaminos abiertos con informes de batallas, tributos y sequías. El peso del reino estaba sobre sus hombros, y sin embargo, sus manos temblaban, incapaces de sostener siquiera una copa de vino. Los están convenciendo de que no sirvo, dijo sin levantar la vista, de que soy débil, inútil. Nagia se acercó despacio. El calor del cuarto era insoportable, impregnado del olor agrio de vino derramado y cera quemada. Israel envenena palabras como serpiente, respondió ella. Pero una serpiente solo muerde cuando encuentra carne expuesta. Darien levantó la cabeza, sorprendido por la firmeza de su tono. La observó en silencio, y en su mirada había una mezcla de desconfianza y admiración. Eres esclava. ¿Cómo sabes tanto de venenos y de serpientes? Nagia apretó los labios antes de contestar. Porque he vivido rodeada de ellos. Sus ojos brillaron con un destello de recuerdos amargos. Los amos siempre tienen sonrisas dulces, pero sus dientes son más afilados que las dagas. Un silencio denso se extendió entre ambos. El príncipe, por primera vez, pareció querer escucharla de verdad. Se levantó y caminó hacia ella, lento, como si el calor que llenaba el cuarto lo obligara a moverse con dificultad. Al llegar frente a Nagia, tomó su mano y la guió hasta su costado, donde la cicatriz ardía bajo su piel. Mírame, ordenó con un hilo de voz. Ella obedeció, y sus ojos se encontraron. El orgullo había desaparecido. Lo que vio fue vulnerabilidad, un miedo infantil disfrazado de hombre. Israel tiene razón en algo, susurró Darien. No soy como los demás. Esta marca me separa de ellos. Me hace distinto. Me hace débil. Nagia negó despacio. No. Te hace humano. El silencio que siguió fue tan íntimo que hasta el murmullo del viento quedó lejos. La esclava sintió la respiración caliente del príncipe rozarle el rostro. El calor del desierto se confundía con el de su piel, y por un instante, los dos parecieron olvidar el peso de los títulos, las cadenas y las amenazas. Pero un golpe seco en la puerta quebró ese instante. Una voz apresurada gritó desde el pasillo. Mi príncipe, el consejo os reclama. Israel os acusa de traición al reino. Darien se apartó de golpe, como si hubiera despertado de un sueño. Su rostro se endureció, recuperando la máscara del heredero arrogante. Tomó su túnica y se la ajustó con brusquedad. Israel me ha tendido la trampa, dijo con rabia contenida. Israel mostrarme ante todos como un monstruo, como un maldito incapaz de gobernar. Se volvió hacia Nagia, y su voz se tornó grave, casi desesperada. Necesito que vengas conmigo. Si hablan de mí, tú serás la única que podrá negarlo, la única que puede demostrar que no estoy solo. Nagia sintió el peso de la decisión caer sobre ella como una losa ardiente. Si lo acompañaba, quedaba marcada para siempre como su cómplice. Si lo abandonaba, Israel ganaría, pero ella sobreviviría. Darien alargó la mano, esperando una respuesta. Sus ojos oscuros eran fuego y súplica al mismo tiempo, y en ese instante, con el calor sofocante y las voces de los guardias apremiando tras la puerta, Nagia supo que estaba a punto de elegir no solo su destino, sino el del reino entero. El sol del mediodía caía sobre San Aurelio como una espada ardiente, quebrando la paciencia de todos. Los corredores del palacio hervían de murmullos. Los nobles caminaban con abanicos inútiles para el calor, y los guardias se secaban el sudor que les caía a raudales bajo los cascos de hierro. El aire estaba tan denso que parecía imposible respirar. Y aún así, la sala del consejo estaba repleta. Nadie quería perderse lo que estaba a punto de suceder. El heredero sería juzgado, no por una corte de justicia,
sino por la opinión venenosa de quienes esperaban verlo caer. El rey Aldemar II presidía el encuentro desde su trono dorado, aunque su rostro era el de un hombre derrotado. La enfermedad lo debilitaba día a día. Su respiración era un silbido constante, y el sudor le perlaba la frente incluso bajo la sombra de los tapices. A su lado, como un cuervo esperando la carroña, estaba Israel, erguido con la seguridad de quien sabe que controla cada hilo de la trama. El murmullo se apagó cuando las puertas se abrieron con estrépito. Darien entró con paso firme, envuelto en una túnica oscura que caía hasta el suelo. Detrás de él caminaba Nahía, con la mirada baja, aunque cada latido en su pecho resonaba como un tambor de guerra. Los nobles observaron con un brillo extraño, algunos con desprecio, otros con expectación, y los más astutos con el cálculo frío de quienes apuestan por el vencedor. Israel dio un paso al frente. Su voz resonó como el tañido de una campana fúnebre. Majestad, consejeros, pueblo reunido, he traído pruebas de que el príncipe Darien no es digno del trono que heredará. Su cuerpo lleva la marca de la corrupción, señal de los dioses malditos que un día ayudaron a conquistar este reino. Su silencio es culpable, su encierro, sospechoso, y su compañía. Sus ojos se clavaron en Nahía, que apenas alzó la vista indigna de su estirpe. Los murmullos se convirtieron en un rugido. Algunos se persignaban, otros reían con malicia. El rey cerró los ojos, como si cada palabra fuese un clavo en su ataúd. Darien no se inmutó. Caminó hasta el centro de la sala y dejó que el sol que entraba por las ventanas lo bañara en un resplandor brutal. Su respiración era agitada, pero su voz salió clara, potente. Hablan de mí como si fuera un monstruo escondido entre sombras, y sin embargo, aquí estoy, frente a todos ustedes. Con un gesto violento, abrió su túnica y dejó al descubierto la cicatriz que recorría su costado. Los presentes contuvieron el aliento. La marca brillaba como fuego bajo la piel, irregular, profunda, como si estuviera viva. Esto gritó Darien, señalando la herida es lo que soy. No lo elegí. Nací con ello, como cada uno de vosotros nació con un destino que no pidió. ¿Es esto motivo para decir que no puedo gobernar? El consejo estalló en voces encontradas. Algunos gritaban, maldito, otros valiente, y el caos amenazaba con tragarse la sala. Israel levantó la mano exigiendo silencio. Mi príncipe, vuestra confesión no os redime. Solo confirma lo que todos sospechábamos. Sois débil. Sois una afrenta al trono. Darien apretó los puños, la furia latiendo en sus venas. Se giró hacia Nahía, que lo miraba con el rostro pálido, atrapada entre el deber y la condena. Habla, ordenó Israel, con voz de serpiente. Tú lo has visto con tus propios ojos. Dinos qué es lo que descubriste en sus aposentos. El silencio fue absoluto. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Nobles, soldados, el rey, el príncipe. Nahía sintió que el calor le aplastaba los pulmones, que el suelo de mármol ardía bajo sus pies. En ese instante, comprendió que su voz podía levantar a Darien o hundirlo para siempre. Recordó la mirada del príncipe en el baño, la vulnerabilidad en sus ojos, la confesión en la penumbra de sus aposentos. Recordó también la amenaza de Israel, sus palabras como veneno. Las mentiras tienen un precio, y alguien siempre lo cobra. Nahía alzó la vista. Su voz, aunque temblorosa, sonó clara. Vi a un hombre, dijo, y cada sílaba retumbó en la sala. No a un monstruo, no a un maldito. Vi a un hombre que carga una marca que no pidió, y que, a pesar de ello, se levanta cada día para luchar contra ella. Los murmullos se convirtieron en gritos. Algunos se burlaban, otros aplaudían, otros pedían silencio. El rey abrió los ojos y observó a la esclava con un brillo extraño, como si en ella hubiese visto la primera chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Israel sonrió con frialdad, inclinando apenas la cabeza. Entonces el reino ha quedado en manos de una esclava y de su compasión. ¡Qué ironía tan amarga! Darien avanzó un paso, con la cicatriz brillando bajo la luz. No, Israel.
El reino queda en manos de quienes todavía creen en algo más fuerte que tu veneno. La verdad. El consejero no respondió. Su silencio era más amenazante que cualquier palabra. Dio media vuelta, con la capa ondeando, y abandonó la sala con paso lento, seguro, como si la derrota no fuese más que un movimiento calculado. Pero Nahía lo sintió en la piel. Aquello no era una victoria. Era solo el comienzo de una guerra más oscura, donde el consejero ya había previsto el siguiente golpe. Y en el calor sofocante de la sala, mientras las voces seguían discutiendo, Nahía comprendió que su vida ya no tenía retorno. Había elegido, había hablado, y ahora el destino del príncipe estaba unido al suyo para siempre. El calor de San Aurelio no daba tregua. Ni siquiera en las horas nocturnas el aire refrescaba. Las murallas del palacio devolvían el fuego del día, como si cada piedra recordara al pueblo que vivía en un horno eterno. Esa noche, sin embargo, el calor no provenía solo del desierto. El ambiente estaba cargado de miedo. Los rumores corrían como un río envenenado. La confesión de Darien había dividido a la corte. Algunos lo veían como un valiente capaz de gobernar con honestidad. Otros, como un maldito que arrastraría al reino a la ruina. Y en el centro de todo, como un pez atrapado en redes ajenas, estaba Nahía. Israel no había tardado en mover sus hilos. Sabía que no podía derribar al príncipe de frente, no después del impacto de su discurso y de la defensa inesperada de la esclava, así que decidió atacar por el flanco más débil. Esa misma noche, Nahía fue arrancada de sus aposentos por 2 guardias con armaduras negras. No le dieron tiempo a preguntar ni a resistirse. La arrastraron por corredores iluminados por antorchas hasta un salón subterráneo donde el calor era aún más insoportable, cargado del olor metálico de la sangre seca. Allí estaba Israel, esperándola, sin capa esta vez, mostrando la cicatriz de su mandíbula bajo la luz roja del fuego. A su alrededor las paredes estaban cubiertas con cadenas, látigos y ganchos que habían visto demasiados cuerpos quebrarse. «Qué rápido te has convertido en pieza clave del tablero», dijo, con una sonrisa que helaba más que el hierro. Una esclava defendiendo a un príncipe maldito. Suena a fábula, pero las fábulas siempre tienen un precio. Los guardias la empujaron contra una columna de piedra. Nahía respiraba agitada, pero no bajó la mirada. Su voz salió temblorosa, aunque firme. «¿Qué quieres de mí?» Israel se inclinó hacia ella, dejando que su sombra la cubriera por completo. «Que hables, que confieses lo que realmente viste. Esa marca no es un simple estigma, es señal de un linaje corrupto. Si lo reconoces ante el consejo, si dices que lo viste con tus propios ojos, el reino se librará de él». Nahía cerró los ojos un instante. El recuerdo de la cicatriz brillando en el baño regresó como un latigazo, pero también la mirada de Darien. La furia. Sí, pero también la vulnerabilidad. «No lo haré». Sus palabras fueron claras, como un golpe seco. Israel rió suavemente, aunque sus ojos destilaban veneno. «Entonces morirás. Y no lo harás rápido». Hizo un gesto, y los guardias acercaron cadenas de hierro al rojo vivo. El olor a metal ardiente llenó el aire. Nahía sintió el terror recorrerle la piel, pero se mantuvo erguida, temblando por dentro. Entonces, de pronto, un estruendo sacudió el subterráneo. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de soldados irrumpió, encabezados por Darien. Su rostro era una máscara de rabia, y en sus manos llevaba una espada que relucía bajo las antorchas. «Aléjate de ella», rugió, y el eco de su voz retumbó como un trueno en las paredes. Israel no se movió. Apenas ladeó la cabeza, divertido, como un gato que observa a un perro rabioso. «Oh, príncipe, vienes a salvar a tu esclava. ¡Qué noble! ¡Qué inútil!». Los guardias desenvainaron sus armas, y en un instante el cuarto se convirtió en un campo de batalla. El choque de acero contra acero llenó el aire, mezclado con gritos y el olor a sudor y sangre fresca. Nahía, aún encadenada, trataba de liberarse, tirando con todas sus fuerzas mientras las chispas de las espadas iluminaban la penumbra. Darien luchaba como un hombre poseído. Cada golpe suyo era un rugido de furia contra Israel, contra la corte,
contra el destino. El sudor le corría por la frente, y su túnica se rasgó, dejando al descubierto la cicatriz ardiente. Los guardias vacilaron al verla, pero no retrocedieron. Israel, sin embargo, permanecía quieto, observando, calculando, y cuando Darien terminó por derribar al último de los soldados, el consejero avanzó un paso, tranquilo, como si el calor no lo tocara. Puedes matar a todos mis hombres, príncipe, pero no puedes matar lo que eres. Esa marca es tu condena, y tarde o temprano, el reino lo entenderá. Darien alzó la espada, dispuesto a atravesarlo allí mismo, pero Israel lo detuvo con una sola frase, lanzada como un veneno. Si me matas, nadie salvará a tu esclava. Nahia sintió el frío recorrerle la espalda. El consejero tenía razón. Las cadenas ardientes se cerraban sobre ella, y un solo movimiento en falso podía sellar su destino. Darien, jadeando, con la espada temblando en sus manos, comprendió que estaba atrapado en la trampa. Israel sonrió, seguro de su victoria. Elige, príncipe, tu venganza o ella. El silencio fue insoportable. El calor sofocaba, los hierros brillaban al rojo, y el corazón de Nahia golpeaba con tanta fuerza que parecía llenar el salón entero. Y entonces Darien bajó la espada. El consejero rió, satisfecho, pero en los ojos del príncipe había algo distinto. No derrota, sino una furia silenciosa, un fuego que no se apagaría. Esto no ha terminado, Israel dijo, con voz grave. Has tocado lo único que no debías. Israel se inclinó apenas, disfrutando del momento. Exacto, príncipe. Lo único. El eco de su risa llenó el subterráneo, mientras Nahia comprendía, entre lágrimas y sudor, que ya no era solo testigo ni cómplice. Era el punto débil de un príncipe marcado, y la llave del destino del reino. El calor de San Aurelio nunca había sido tan insoportable. El cielo ardía con un resplandor anaranjado, como si el propio sol quisiera presenciar el desenlace. Las campanas de la catedral resonaban en la distancia, no como anuncio de gloria, sino como presagio de tragedia. Las calles estaban vacías, el pueblo se agazapaba en las sombras, aguardando noticias de lo que sucedía en el corazón del palacio. Algo grande estaba a punto de ocurrir, y todos lo sabían. En la sala del trono, más repleta que nunca, el aire era espeso, sofocante. Nobles, clérigos y soldados abarrotaban cada rincón. Abanicos inútiles agitaban el aire caliente, y los murmullos se entremezclaban con el olor a incienso y sudor. El rey Aldemar II, debilitado, se aferraba a su trono con las manos huesudas. Su piel estaba pálida y brillante de fiebre, pero su mirada permanecía fija en el centro de la sala, donde se decidiría el destino de su linaje. Israel había logrado lo que tanto había ansiado, un juicio público, un último acto que pondría al príncipe Darien frente a su pueblo. Vestía de negro, con la capa ondeando como una sombra viva, y su voz resonaba por encima del murmullo de la multitud. Hoy el reino conocerá la verdad. Hoy veremos si el heredero que dicen digno de la corona no es, en realidad, la maldición que nos condenará a todos. Darien fue conducido al centro por 2 guardias. No llevaba armas, solo una túnica ligera que caía sobre su cuerpo como un peso inútil. Su rostro estaba endurecido, pero en sus ojos se adivinaba una tormenta. Tras él, con las muñecas aún enrojecidas por las cadenas, caminaba Nahia, custodiada por soldados. El pueblo murmuró al verla. Algunos la llamaron traidora, otros la miraron con compasión. Israel levantó una mano. Príncipe Darien, mostrad lo que ocultáis. Dejad que todos vean con sus propios ojos lo que yo he proclamado. El silencio se volvió absoluto. El calor quemaba la piel. El aire era tan denso que apenas se podía respirar. Darien miró a Nahia, y ella lo sostuvo con la fuerza de quien ya no teme morir. Con un movimiento lento, el príncipe abrió su túnica. La cicatriz quedó expuesta ante todos, iluminada por la luz que entraba a raudales desde los ventanales. Hubo un grito ahogado, seguido de un rugido de voces. Algunos se persignaban, otros señalaban con horror. La marca brillaba bajo su piel como si respirara.
como si la misma maldición latiera en su interior. Israel sonrió, triunfante. Ahí está, la prueba de que nuestro futuro está condenado. Pero Darien alzó la voz, clara y firme, con una fuerza que hizo temblar las paredes. No soy un monstruo. Esta marca no me define. He sangrado como todos vosotros. He luchado por este reino. Y sí, he odiado mi destino. Pero nunca he dejado de ser humano. El trono no necesita perfección. Necesita verdad. Las voces se alzaron, divididas. Israel extendió los brazos, alimentando el caos. ¿Lo escucháis? Quiere gobernar con debilidad. Quiere arrastrar a este reino con su maldición. No podemos permitirlo. Naya dio un paso al frente, interrumpiendo el estruendo. Su voz, aunque temblorosa, atravesó el aire como una flecha. No, yo lo he visto más de cerca que cualquiera de vosotros. Lo he visto cuando las paredes no lo protegían, cuando nadie lo observaba. No vi un demonio, no vi un maldito, vi un hombre que lleva en su piel el precio de la ambición de sus antepasados. Y aún así, cada día se levanta para luchar contra ello. ¿Qué mayor prueba de valor puede haber que esa? El silencio cayó de golpe. El eco de sus palabras flotó en la sala. Darien la miraba, y en sus ojos había un brillo que jamás había mostrado. Gratitud profunda. Y algo más. Una emoción que ni el calor del desierto podía sofocar. Israel, furioso, desenvainó una daga oculta bajo su capa. «¡Calla, esclava!», rugió, lanzándose hacia ella. El pueblo gritó. Los guardias dudaron. Pero Darien reaccionó primero. Con un rugido, se interpuso entre Israel y Nahía, y el acero atravesó su costado. La sala entera contuvo la respiración. La sangre del príncipe brotó, roja y ardiente, manchando el mármol como un río de fuego. Israel intentó retroceder, pero fue derribado por los guardias, arrastrado en medio de gritos y maldiciones. La multitud estalló en confusión, algunos clamando justicia, otros llorando. Darien cayó de rodillas, la túnica empapada en sangre. Nahía corrió hacia él, sosteniéndolo entre sus brazos. El calor del desierto parecía consumirse en ese instante, dejando solo el frío del miedo. «No me dejes», susurró ella, con lágrimas resbalando por su rostro. Darien alzó la mirada hacia ella, su respiración entrecortada. «He vivido odiando esta marca», murmuró. «Pero si algo me enseñaste es que no era maldición, era mi verdad. Y la verdad no debe esconderse». Su mano temblorosa buscó la de ella, y Nahía la sostuvo con fuerza. En los ojos del príncipe brilló un destello final, no de dolor, sino de paz. «No soy un monstruo, porque tú me viste como hombre». Y, con esas palabras, su cuerpo se desplomó entre sus brazos. El silencio en la sala era sepulcral. El rey, con lágrimas en los ojos, se levantó por primera vez en meses y proclamó, con voz quebrada: «Mi hijo no murió como maldito, murió como príncipe». El pueblo estalló en llanto. Nahía, arrodillada, sintió que el calor del desierto la envolvía, pero en su corazón había algo distinto, no solo dolor, sino la certeza de que su voz, su presencia, habían cambiado el destino de un reino. Y mientras la sangre de Darien se secaba en el mármol, Israel era arrastrado encadenado, gritando maldiciones que el viento se llevó. El sol siguió ardiendo sobre San Aurelio, pero en el corazón de quienes lo presenciaron quedó grabada la historia, la de un príncipe marcado, una esclava valiente, y una verdad que ardió más fuerte que cualquier cicatriz. Si esta historia llegó hasta lo más profundo de ti, déjanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra destino, para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte con alguien que crea en la fuerza de la esperanza y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma.